Bienvenidos a este maravilloso viaje a través de la vida y los postulados del gran Cesare Lombroso. Cesare Lombroso nació en Berna, Italia, en 1836 bajo un contexto de descontrol social. Fue un médico, psiquiatra, criminólogo y antropólogo italiano, considerado uno de los pioneros de la criminología moderna. Estudió medicina en la Universidad de Pavia. Lombroso es conocido principalmente por su teoría del criminal nato, según la cual ciertos individuos están biológicamente predispuestos a la criminalidad. Pero él, junto con Ferri y Garofalo, son abanderados de la escuela positivista, es decir, que ellos acuden a la ciencia para garantizar el orden social. A su vez, Lombroso sentó las bases de la criminología moderna. Ahora vamos a hablarles de algunos antecedentes de este gran filósofo, antropólogo, psiquiatra, médico y criminólogo. Lombroso fue director de un hospital psiquiátrico y también fue profesor de medicina legal. Su principal aporte a la criminología es el método empírico que realizó por medio de un estudio de 400 autopsias de criminales y 6.000 análisis de delincuentes vivos. Esto se dio debido a la facilidad que tenía para estudiar a los criminales, debido a que anteriormente había trabajado en la cárcel. Y también esto se facilitó debido a que fue el director de este hospital psiquiátrico, en donde pudo evaluar las conductas que de pronto tenían ciertas personas y las alteraciones físicas y psicológicas que tenían dichos criminales. Sus investigaciones comenzaron tras examinar el cráneo de un conocido criminal de la época y allí encontró ciertas anomalías físicas, como mencionaba anteriormente, entre ellas la hipertrofia en la parte trasera del cráneo y un tamaño anormal en la foseta occipital. A continuación vamos a hablarles acerca de los 6 tipos de criminales que Lombroso encontró. Para Cesare Lombroso fue fundamental clasificar a los criminales en diferentes categorías a partir de sus motivaciones y características. Encontramos 6 tipos según Lombroso, los cuales son: en primer lugar, el criminal nato. Para Lombroso era posible determinar a un delincuente analizando sus características corporales. Él creía que nacían con predisposiciones biológicas hacia el crimen. En el caso del criminal nato, este se caracterizaría desde el punto de vista físico por los siguientes rasgos: cráneo pequeño, gran órbita ocular, frente hundida, abultamiento en la parte inferior de la zona posterior de la cabeza, etc. En lo psicológico es insensible, impulsivo y no siente remordimientos. Además, Lombroso argumentaba que los criminales natos eran una forma de retroceso primitivo de la humanidad. A esto se le conoce por el concepto de atavismo y sugería que estos individuos demostraban comportamientos comunes de las primeras etapas evolutivas. En segundo lugar, encontramos al criminal loco-moral. Suelen ser astutos, antipáticos, vanidosos y egoístas, además de que simulan locuras desde la infancia. En tercer lugar, encontramos al criminal epiléptico. Para Lombroso, este tipo de criminal se asocia con la epilepsia o con condiciones neurológicas similares. La epilepsia claramente era una señal de criminalidad y se podía manifestar de manera habitual con ataques o sin darse alguna manifestación. En cuarto lugar, encontramos al criminal ocasional. Para Cesare Lombroso, estos criminales ocasionales se clasifican en 3 grupos: los pseudocriminales, los criminaloides y los delincuentes profesionales. Los primeros cometen delitos que pueden ser de 3 tipos: involuntarios, motivados por la necesidad o en defensa propia. Los segundos se caracterizaban por cometer crímenes a partir de las presiones de las circunstancias. Y los últimos se caracterizan por ser criminales desde la infancia y ser motivados por las circunstancias de esta. En quinto lugar, encontramos el criminal pasional. Estos criminales se identifican como aquellos que cometen delitos a partir de emociones fuertes y pasionales e intensas, como por ejemplo los celos, la ira o la venganza. Generalmente suelen ser muy impulsivos. Además, para el médico italiano, la mayoría de estos delincuentes solían ser mujeres. Y en sexto lugar encontramos al criminal loco. Lombroso afirma que estos criminales cometieron delitos debido a enfermedades mentales o trastornos psicológicos. Es el que ha cometido un crimen y enloquece posteriormente a este estando en prisión o en su casa o similar, que suelen ser de 3 tipos: alcohólicos, histérico o matoide. Lombroso sentó las bases de la criminología moderna al introducir el método empírico en el estudio del crimen. Su trabajo abrió el camino para la escuela positivista en criminología,
que busca soluciones científicas para garantizar el orden social. Con base en esto hubo una evolución de los pensamientos. En el pasado, el determinismo biológico, Lombroso creía que el comportamiento criminal podía ser predicho y explicado por características físicas y biológicas. El atavismo, que la idea era de que los criminales eran un retroceso de etapas primitivas de la evolución humana, y clasificación rígida, que era un intento de categorizar a los criminales en tipos específicos basados en características observables. Y ya en el presente, el rechazo del determinismo biológico, la criminología moderna ha abandonado la idea de que la biología determina el comportamiento criminal de manera directa. Las teorías contemporáneas consideran una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. El enfoque multidisciplinario. Hoy en día, la criminología integra conocimientos de diversas disciplinas como la psicología, sociología, neurociencia y ciencias forenses. La ética y derechos humanos. Se reconoce la importancia de respetar la dignidad y los derechos de todos los individuos, independientemente de sus características físicas o sus antecedentes. La prevención y rehabilitación. En vez de enfocarse en la clasificación y predicción del crimen, la criminología moderna enfatiza la prevención del crimen y la rehabilitación de los delincuentes. César el Hombroso, con sus teorías y métodos, marcó un punto de partida crucial para la criminología moderna. Su trabajo refleja una época en la que buscaba respuestas simples y deterministas a problemas complejos. Hoy, la criminología ha evolucionado hacia la comprensión más matizada y multidimensional del crimen, integrando una diversidad de factores y enfoques para abordar esta problemática social. ¿Qué ganamos en conocimiento? Observar de cerca los análisis que fueron realizados hace al menos 2 siglos atrás es impactante. Es impactante realmente ver cómo los estudiosos de la época buscaban dar solución a los problemas relacionados con la criminalidad y aún más la manera en la que todo evoluciona, porque ante los oídos de las personas en la actualidad la teoría del Lombroso es sumamente descabellada, pues cómo es posible que se señale a una persona por su aspecto físico. Pero es bueno saber que eso que en un principio suena descabellado, sentó las bases para lo que hoy conocemos como criminología. Decidimos escoger a César el Hombroso porque sus postulados, a pesar de a la fecha ser obsoletos y vistos como fuente de discriminación, en su momento fueron una revolución masiva que sentó las bases de una ciencia sólida como la criminología. Además, fue interesante para nosotras conocer su proceso de investigación y los hallazgos a los que llegó con este.